Bueno, el teorema de la transformada de la derivada, ¿sí?, que en nuestro caso es el ejercicio 5, nos plantea que si nosotros tenemos una función que depende de t y está elevado a un número mayor a 0, se emplea el siguiente teorema, ¿sí? Bueno, donde n sería la potencia a la que elegimos, S es una constante, y la L sería que se le aplica la transformada, ¿sí? Se le aplica a Laplace. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso 1. Si nosotros tenemos la transformada de cualquier función que depende de t, como resultado nos va a dar una función que depende de s. Por lo tanto, de acá decimos que la transformada de i de t, una función que depende de i de t, entonces como resultado nos va a dar una i que depende de s, ¿sí? Entonces eso es lo único que tenemos que saber por ahora, que siempre que nos aparezca plantear la Laplace de una i de t, siempre va a ser una i de s. Ahora supongamos que nos dan i' y tenemos que a eso aplicarle Laplace. Bueno, siempre sabemos que una i' está dependiendo siempre de t, ¿sí? Entonces tendríamos que encontrar Laplace, ¿sí?, porque es lo que nos pide el ejercicio, de una i' que depende de t. Entonces, como podemos observar, esto nos está diciendo que usemos el teorema de la transformada de la derivada. ¿Por qué? Porque la i de t, ¿sí?, porque la i de t está elevada a una potencia, es decir, a la potencia 1. ¿Sí? Al estar elevada a la potencia 1, entonces tendremos que usar este teorema. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Entonces, que la transformada, la Laplace de una función que esté elevado a la n, en nuestro caso la n sería el número 1, se le tiene que aplicar esto. Entonces, vamos a empezar. Siempre, por ejemplo, en este caso, siempre el ejercicio nos va a dar cuánto vale el I0, ¿sí? Esto va a ser dato. Nosotros no tenemos que buscarlo, ya nos van a dar como dato. Entonces, si tenemos que plantear eso, ¿cuánto es el Laplace de I' que depende de t? Vamos a aplicar el teorema. El teorema nos dice que es s a la n. En nuestro caso la n vale 1. Entonces sería s a la 1 por. Y ahora sería Laplace de mi función pero sin elevada. Entonces sería Laplace de mi función. Mi función sería esta pero sin la elevación. Entonces sería Laplace de mi i de t, ¿sí?, menos Sn menos 1, pero entonces lo ponemos menos S de n menos 1. Nuestra n habíamos dicho que como valía 1, entonces va a ser S de 1 menos 1, ¿sí? O sea, va a ser mi S de 0. Por I sub 0, que bueno, I sub 0 va a ser entonces un dato que me va a dar el problema. Pero no seguimos reemplazando. ¿Por qué? Porque si yo pongo S n menos 2, 1 menos 2 me daría menos 1. Y ya no estaría dentro del problema porque habíamos dicho que la n siempre tenía que ser positiva. Así que solamente se llega hasta ahí. Entonces, resolviéndolo, nos va a quedar que Laplace de I' de t va a ser S a la 1, que sería S, por Laplace de I de t, habíamos dicho antes que iba a ser, entonces, como depende I de t, iba a ser una I que dependa de S, menos cualquier número elevado a la 0 me daría 1, y este sería un dato. Ahí entonces queda resuelta cómo se encontraría de esta forma usando el teorema de la transformada. Muy bien, ahora supongamos que en vez de darnos una i' nos da una i segunda, o sea que está derivado dos veces. Entonces el Laplace nos va a pedir el Laplace de una i segunda, sí, que depende de t. Esto entonces, como está elevado a la 2, tendríamos que aplicar el teorema de la transformada de la derivada, que era el que habíamos visto antes. Entonces, lo vamos a aplicar. Entonces, Laplace de i segunda de t va a ser igual a... Bueno,
S a la n. S, y la n habíamos dicho que era 2, entonces S a la 2. Por Laplace de mi función normal sin la n, o sea, mi Laplace de I de t. ¿Sí? Menos S elevado a la n menos 1, es decir, menos S elevado a la n menos 1. Como la n valía 2, n menos 1, 1. Por I sub 0, ¿sí? Acuérdense que I sub 0, I prima de 0 y segunda de 0 son todos datos. Y ahora me piden menos S a la n menos 2. Como mi n vale 2, si le resto 2 sería n a la 0. Y todavía sigue estando bien. ¿Por qué? Porque la n tenía que ser 0 o mayor a 0. ¿Sí? Por I sub prima de 0. Y no haríamos más, porque si haríamos más, vendría n menos 3, que sería menos 1. Y no se aceptan valores negativos. Así que hasta ahí queda mi ecuación. Entonces, Laplace de I segunda que depende de t va a ser igual a S segunda por Laplace de I de t, habíamos dicho que era una función I que depende de S, menos S a la 1, S, por I sub 0, que va a ser un dato que me va a dar ya el ejercicio, menos S a la 0 sería 1 por I prima de sub 0, que es un dato. Por lo tanto, aplicando el teorema de la transformada de la derivada, nos va a quedar eso. Y ahora sí podemos realizar ejercicios. Entonces, en el siguiente ejemplo nos dicen que calculemos la transformada de Laplace de esta ecuación. Bueno, ¿sí? Lo primero que se hace en todo este tipo de ejercicios es separar por términos, ¿sí? El igual también se tiene en cuenta. Entonces, le vamos a llamar el término 1, término 2, término 3. Por lo tanto, vamos a realizar 3 transformadas. Entonces, vamos a empezar por el caso del número 1. En el caso del número 1, tenemos que encontrar Laplace de I'. Acuérdense que siempre las funciones, aunque no estén escritas, siempre dependen de t. Entonces, como está elevado a la 1, se realiza el teorema que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, y empieza S a la n. Como la n es un 1, sería S por Laplace de mi función sin la n, es decir, de mi I de t. ¿Sí? Menos S a la n menos 1. S a la n menos 1. La n vale 1. Menos 1 sería S a la 0 por I sub 0. Y como habíamos visto, se para hasta acá, ya que el mínimo valor que se puede obtener en la S es el 0. No se puede tener valores negativos. Entonces, la ordenamos un poco más. Nos quedaría que va a ser S por... Y esto habíamos dicho que cuando le aplicamos Laplace a una función que depende de t, se vuelve una función, en este caso I, que depende de S. Menos S a la 0 es 1 y 0 nos dan como dato, vale 2, entonces menos 2. Y hasta acá ya encontramos entonces nuestro primer término. Ahora vamos a buscar el segundo. El segundo término es I, entonces nos piden Laplace de I, siempre acuérdense I de t. Y de t, al no estar elevado a ningún número, ¿sí? O sea que es una función que nunca se derivó, esta es la derivada primera, esta no está derivada, no hace falta hacer el teorema de la derivada. Entonces, le habíamos dicho que Laplace de una función que depende de t iba a ser una función pero que depende de s. Y ahí entonces ya encontramos nuestro segundo término. Y por último nos falta nuestro tercer término, 5. Bueno, este término, Laplace de 5, es lo mismo que decir 5 veces Laplace de 1. Y esto, por tabla, ¿sí? Es lo mismo que decir 1 sobre S. Al estar multiplicada por el 5,
Entonces me queda que nuestro último término es 5 sobre S. ¿Sí? Una vez que tenemos los tres términos ya encontrados, lo único que hacemos se los pone en orden. Bueno, una vez que lo pusimos en orden, sí, este era lo que nos había dado el resultado 1, este es lo que nos había dado el resultado 2 y este el resultado 3. Lo único que tenemos que sacar es dejar de un lado las y que dependen de ese, que esa va a ser nuestra respuesta, y del otro el otro. Entonces lo primero que podemos hacer es sacar factor común de y s, ¿no? En el primer caso sería, saco la s, menos 1, y del otro lado llevo todo lo que no está implicado, por ejemplo el menos 2. Entonces de este lado me quedaría 5 sobre s más 2. Una vez que hago esto que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto me va a quedar que mi función va a ser por lo tanto, la respuesta al problema es esta. ¿Sí? Entonces, para llegar de acá, acá se le aplicó las tres divisiones y a cada una se le fue aplicando dependiendo de lo que se le pedía. Como acá estaba derivada una vez, se aplicaba el teorema de la derivada. Como acá no, solamente se hacía por tabla y este también por tabla. Y así se llega a la respuesta.